Ya. Buenos días, compañeros, profesora. Mi nombre es Rafael Corona Negrete y pongo a su consideración mi producto integrador para la materia de microeconomía. Hablaremos de cómo es la economía en México. La economía en México está basada en el neoliberalismo, que es un modelo económico que se enmarca dentro de las doctrinas de los mercados totalmente abiertos, fomentando de este modo el libre comercio y reducción de la influencia del gobierno en ellos. Es decir, los costos de los productos o servicios no los determina el gobierno, sino la libre oferta y demanda. Y eso tiene que ver no solamente al interior del país, sino también a nivel globalizado, a nivel internacional. Hablaremos de la ley antimonopolio en México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, establece que los monopolios están prohibidos en México. Asimismo, de esta ley se deriva la Ley Federal de Competencia Económica, que es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones. ¿Cómo ha ido evolucionando en el tiempo los monopolios? En México, hasta el siglo pasado, fue paraíso de los monopolios públicos y privados. De los públicos se monopolizaba la educación, el petróleo, la medicina social, la electricidad, las carreteras, las tierras, las aguas. De los privados se monopolizaron las medicinas, el cemento, los transportes, la telefonía, la televisión, entre otros. Hablaremos, por ejemplo, de la monopolización de la educación. En el caso de este tipo de monopolización, tenemos como ejemplo los libros de historia en las escuelas. Los libros de historia marcaban la línea o el seguimiento como era expresada la historia y se quería que se interpretara en México. Actualmente la historia se maneja de una manera diferente y se van marcando solamente las pausas como se fueron dando a la situación de los años. Es decir, no se manipula, sino se va diciendo tal cual como se va indicando, y esto ha sido una evolución que, si bien no se da a todos los niveles de la educación, sí se ha ido dando sobre todo a los niveles, a nivel medio, superior y superior, dentro de la educación privada, dentro de la educación pública. Dentro de los monopolios de tipo privado, hablaremos, por ejemplo, de las medicinas. Antiguamente, las medicinas, en el caso del tipo genérico, no se podían adquirir en otro lugar que no fueran el Seguro Social o el ISSSTE, porque una persona que quería comprar un medicamento, llámese una aspirina, solamente podía comprar eso, un producto de marca aspirina en una farmacia, al costo del mercado que el productor controlaba ese producto, lo quería vender. No existía la opción de un genérico en una farmacia que pudiera hacer que ese producto se pudiera adquirir a un costo más bajo. Hoy en día eso ha cambiado. Otro ejemplo, como es el de la telefonía, en años pasados existía únicamente Teléfonos de México, y Teléfonos de México era la única empresa con la que uno podía contactar el servicio. Si uno quería tener un teléfono en su domicilio, tenía el problema de que tenía que esperar por lo menos un año para que la empresa pudiera darle el servicio. Y una vez que te daba el servicio, era malo, con muchas deficiencias, y no existía otra opción de poder acceder a otro producto, porque ellos eran los únicos que controlaban la telefonía en México. ¿Cuáles son las empresas que operan en México bajo el sistema de monopolio? Volviendo a hacer mención al artículo 28 de la Constitución, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, como tales no existen. Pero sin embargo hay que hacer mención que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas, como son correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica,
y la explotación y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos en los términos de los párrafos 6º y 7º del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente, así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expide el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo de la nacional. En los términos del artículo 25 de esta Constitución, el Estado, al ejercer en ella su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación y al otorgar concesiones o permisos, mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. De aquí hablaremos de lo que es la reforma energética. México no cuenta con la infraestructura suficiente para transportar y distribuir el petróleo, el gas natural y sus derivados para satisfacer las necesidades de la industria y el consumo doméstico. En este sentido, se hizo la propuesta de la reforma energética consistente en mitigar estos efectos mediante la creación de mercados competitivos en toda la cadena de valor de hidrocarburos y de electricidad, y se establecen nuevos esquemas que incentivan la participación de empresas privadas y de las empresas productivas del Estado. Para lograr esto, se modifican los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y con ellos se permitirán los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del país. Por su atención, gracias.